Deportes en Radio Libertad. Buenos días y bienvenidos a Deportes en Libertad. Vamos a comenzar las noticias hablando de la Liga, porque hemos tenido un montón de partidos este fin de semana, pero hablamos primero de los tres grandes, ¿no? Empezamos por el FC Barcelona, que consiguió la victoria contra el Elche en Alicante, en el Martínez Valero. Jugaron esta jornada jornada 22 en ese campo. Hay que decir que Hansi Flick optó por De Jong, Fermín y Olmo en ese centro del campo, teniendo en cuenta que Pedri evidentemente no estaba y no va a estar para los próximos partidos, pues volvió a optar por ese centro del campo. En cuanto al equipo, empezó ganando con ese gol de Lamine Yamal, ese 1 contra 1 que tuvo contra Iñaki Peña, que acabó resolviendo bien Lamine Yamal, si no recuerdo mal, en el minuto 6, pero como suele ser habitual, el Barcelona recibió gol. Álvaro Rodríguez, el uruguayo, metió un gol, el 1-1, tras un desbarajuste defensivo del Barcelona por su línea adelantada, pues metió ese 1-1 con el que el Barcelona pues sufrió un poquito. Ya después metió el 2-1 Ferran Torres, que falló un montón de ocasiones claras. Es que el Barça falló muchísimas ocasiones claras, hacía mucho tiempo que no veía al Barça fallar tanto, quizá contra la Real Sociedad, pero más por culpa del bien hacer de la Real que por el mal hacer del Barça. En este caso fue por el mal hacer del Barça, entre ellas, ya digo, 2 palos de Ferran en una misma jugada. Ferran falló muchísimas y fallaron todos, Rafinha, todos en general. Cuando el partido ya estaba llegando más a la recta final, Marcus Rashford metió ese 3-1 para poner el 3-1 final y ya pues encarrilar la victoria. Hay que decir que no solo fueron buenas noticias para el Barça, porque salieron con molestias Rafinha y Jules Koundé. Parecía que iba a ser algo más grave, pero finalmente no lo fue y parece que no tienen ningún tipo de lesión. Podrían jugar incluso mañana contra el Albacete, veremos, porque como tienen molestias igual descansan. El Real Madrid también ganó de forma agónica, jugó en el Santiago Bernabéu, donde se escucharon muchos pitos en todos los momentos prácticamente, al inicio, al final, durante el partido. Fue una victoria marcada por los pitos y, como digo, ganó 2-1 con ese gol final de Kylian Mbappé. En cuanto a Arbeloa, optó por Camavinga en el lateral izquierdo y Mastantuono sigue como extremo derecho, como de decisiones reseñables en ese 11. Y el partido estuvo marcado por esa lesión en los primeros minutos, si no recuerdo mal, minuto 10, de Jude Bellingham, que tuvo que retirarse. Parece que va a tener para un mes. Tiene, según se está barajando, tiene una dolencia en uno de sus músculos, no lo tenía aquí por aquí apuntado, en el tendón de la corva, y no va a estar en el próximo mes. Brahim, como digo, entró en su lugar. Unos minutos después, Vinicius metió un absoluto golazo para poner el 1-0. De Frutos fue el que puso el 1-1 para los de Vallecas y el partido parecía que se iba al empate. Hay que decir que en los minutos finales Patricio es expulsado por una acción dura sobre Ceballos, en la cual él no estaba seguro si había sido roja o no. Después pide perdón en Twitter porque había sido claramente roja y Ceballos le responde que bueno, que no pasa nada, son lances del juego. En los últimos minutos, como digo, el Madrid tenía un jugador más y consiguió meter el segundo gol tras un penalti hecho a Brahim por parte de Nobel Mendy. Otro gol de Mbappé, otro gol de penalti, pues que salva al Madrid de este empate. A pesar de eso, la sensación, ¿no?, entre los madridistas no está siendo muy buena. Hablaremos con Sandro a ver ahora en la tertulia, a ver qué nos cuenta. También fue expulsado, por cierto, Pep Chavarría al final del partido. Vamos con el Atlético de Madrid, que tiene otro nuevo tropiezo, en este caso en el Ciudad de Valencia contra el Levante. El Atlético tuvo algunas ocasiones, entre ellas, por ejemplo, un cabezazo de Julián Álvarez, que por cierto entra por Sorloth después de que se hicieron un cabezazo muy duro con Matías Moreno, por el cual Sorloth fue incluso hospitalizado. Parece que no tiene nada grave, pero fue un cabezazo muy duro. Pues entra Julián, tiene alguna ocasión en el Atlético de Madrid, pero está claro que el Atleti esta temporada le fallan los goles y le falla el juego en general. No está bien el equipo de Diego Pablo Simeone. Además, hay que decir que tanto Pablo Barrios como Marcos Llorente salieron por molestias después del partido. Parece que no tienen nada grave, pero no pudieron jugar gran parte del partido por este tema. Simeone fue bastante autocrítico después de en rueda de prensa, diciendo que bueno, que no están bien, algo que es bastante evidente, ¿no? Yo creo que tiene un problema. Por ese problema va a llegar Ademola Lookman. Ha llegado ya Ademola Lookman, lo trataremos ahora en el mercado de fichaje. No está bien el Atleti, está muy claro. Seguimos con el resto de partidos, donde el Alavés sorprendió al Español, que no ha ganado todavía en 2026 y ha caído de ese quinto puesto por fin. Ha caído después de muchas jornadas en él y perdió, como digo, contra el Deportivo Alavés, que sale de esos últimos puestos. 2-1 ganó el Alavés. El Oviedo corta la buena racha del Girona y gana 1-0 con ese gol de Elías Chaira, como digo, para cortar la racha del equipo de
Cataluña. El Osasuna y el Villarreal empataron a 2, en lo que para mí fue uno de los mejores partidos de la jornada. Se pone primero ganando el Villarreal con un gol de Gerard Moreno de penalti, remonta con 2 cabezazos, uno de Víctor Muñoz y otro de Budimir el Osasuna, y después vuelve a ser Gerard Moreno también de cabeza el que pone el 2-2 final. Muy buen partido, como digo. Osasuna, oye, un empate en el Sadar muy importante contra uno de los mejores equipos de esta liga. Getafe y Celta también firmaron las tablas. El partido se jugó aquí en Madrid, quedó 0-0. En estos momentos el Getafe pues está bastante abajo. Ahora hablaremos de la clasificación. Salió Bordalás diciendo que si el presidente, la directiva cree que él es el culpable, pues que ya saben lo que tienen que hacer. Está claro que no es el culpable y yo dudo mucho que vayan a hacer lo que tienen que hacer, o por lo menos lo que estaba diciendo Bordalás. Athletic Club y Real Sociedad empataron a 1 en ese derbi vasco que se jugó en San Mamés. Se puso por delante la Real Sociedad y cuando estaba llegando los últimos minutos se le sacaron una roja a Brais Méndez por un altercado, un manotazo que tira atrás. Ha sido un poco polémico esta roja en el minuto 80 y pico, y 84 si no recuerdo mal, 80-84, y en el 88 es cuando mete el Athletic Club Galarreta para empatar ese partido. Como digo, estaba bastante encarrilado para el equipo de la Real, pero oye, no consiguió la victoria Matarazzo por esa roja y ese posterior gol. El Betis remonta al Valencia y gana 2-1 en el estadio de La Cartuja. Empezó el partido con ese gol de Luis Rioja, que no celebró porque es bético, básicamente, y no celebró el gol, y después le da la vuelta con otro gol de Chimi Ávila, que parece que iba a salir en este mercado de invierno, y finalmente parece que no va a salir. Hoy es el último día, ahora hablaremos de ese mercado, y parece que no va a salir, y encima no para de meter goles. No sé qué pasó, se ve que los rumores pues le han activado. El gol fue desde el punto de penalti, fue Pablo Fornals el que puso el último gol para ese 2-1 final. Es muy curiosa esa imagen, porque se le ve a Antony levantar los brazos celebrando cuando simplemente recibe Fornals y ni siquiera ha chutado. Acaba en gol la jugada. Por cierto, estamos pendientes de ese último partido que se juega hoy, Mallorca-Sevilla, a las 9 de la noche. Mañana lo comentaremos. La clasificación, un poquito de repaso: queda Barcelona primero, a 1 punto el Madrid segundo, Atlético Madrid a 10 puntos del Barcelona, Villarreal con un partido menos a 3 puntos del Atleti, cuarto, quinto el Betis, por fin ha superado al Español, como hemos comentado, sexto el Español, y Europa lo cerraría el Celta con 33 puntos, ya bastante más por debajo, a 5 puntos la Real Sociedad, que está octava. Por abajo el Oviedo es el último con 16 puntos, pero aquí ha ganado, cuidado que igual se puede venir una buena racha. El Levante es decimonoveno con 18 puntos, y 18º cierra el descenso con 21 puntos el Mallorca, justo por encima Rayo con 22, Getafe con 23 y Valencia también con 23. Nos vamos, seguimos con el fútbol español rápidamente, porque tenemos una mala noticia. Mikel Merino, jugador de 29 años español que juega en el Arsenal, va a ser operado, va a pasar por cirugía los próximos días. Tuvo una lesión en ese partido contra el Manchester United en el que perdió el Arsenal, y como digo, va a ser intervenido quirúrgicamente. Podría llegar a perderse el Mundial. Está siendo titular con España, una de las piezas clave para esa selección, y se va a perder no se va a perder seguro, pero que parece que se va a perder el Mundial. Cuidado, porque España está perdiendo varios efectivos importantes. Nico Williams tampoco está jugando, los centrales no están bien, ahora Merino, Rodri evidentemente tampoco está bien, Carvajal no está en su mejor momento. Tengo alguna duda con ese favoritismo de la selección española. Nos vamos al mercado de fichajes rápidamente, donde tenemos varias noticias. El Atlético de Madrid ha fichado a Ademola Lookman, el jugador de 28 años llega procedente del Atalanta, y son 35 kilos más 5 que va a pagar el Atleti. Llega, lo que pasa es que 6 meses tarde, ya lo comentaremos. El Barcelona ha hecho oficial el fichaje de Hamza Abdelkarim para el filial, viene procedente del Al-Ahly, y también hace pocos días se incorporó Juvensley Onstein. Hay que decir que ha invertido en esos jugadores lo que recibió por draw, esos 8 millones que le pagó el PSG. Álvaro Fidalgo ha fichado por el Betis, procedente del Club América, el centrocampista de 28 años. Como digo, ya América es asturiano, o sea, es español, pero llega desde México. Firma contrato hasta el 30 de junio de 2030. El español ha fichado también a Cyril Ngonge, el delantero, para reforzar ese ataque perico. Y también el Elche ha fichado a Gonzalo Villar, que vuelve 6 años después al Elche. Lo curioso fue que el anuncio se hizo en mitad del partido contra el Barça, fue bastante curioso. El Getafe ha vendido, no sé si vendido o cedido, tengo dudas ahora, a Neyú a Arabia Saudí, y Brian Zaragoza estaría muy cerca de salir del Celta para incorporarse a la Roma. Lo sabremos durante el día de hoy. Vamos a otra noticia importantísima, que es que Carlos Alcaraz este domingo ganó a Novak Djokovic y ganó su primer Open de Australia 2026 en este caso, pero su primer Open de Australia. Sigue siendo número 1, le ganó 2-6, perdió el primer set, 6-2, 6-3, 7-5. Impresionante lo del español, que se convierte en el jugador más joven de la historia, superando a Nadal en ganar los 4 Grand Slams, con 22 años y 8 meses.
es impresionante, como digo, sigue primero, ya tiene 2 de cada uno, que no eran el Open de Australia, y ahora un Open de Australia. 7 Grand Slams con 22 años que consigue el español, ganando pues al histórico Djokovic, que me parece también impresionante a remarcar que le ganas a Sinner y se colas en esta final. Por último, cerramos las noticias hablando de baloncesto, porque se han anunciado los jugadores que van a ir al All-Star de la NBA. Este 15 de febrero se jugará ese All-Star. Y hay muchos nombres, los suplentes, ya sabemos los titulares, pero los suplentes del oeste son Anthony Edwards, Jamal Murray, Chet Holmgren, Devin Booker, Deni Avdija. Y los del este son Donovan Mitchell, Jalen Johnson, Karl Anthony Towns, Pascal Siakam, Norman Powell, Scottie Barnes y Jalen Duren. Me falta uno en el oeste, que no lo he comentado, LeBron James, que son 22 veces, con 41 años, va a seguir siendo All-Star en esta temporada. Impresionante lo de LeBron, una vez más, 22 veces que ha estado en el All-Star, de 23 temporadas, solo no estuvo en su temporada rookie, es lo que hay. Y bueno, hasta aquí las noticias y nos vamos ahora a la tertulia, que tenemos mucha tela que cortar con Sandro Meco. Te vuelvo a dar la mano. Caballero. Te vuelvo a dar la mano porque te la he dado fuera, ¿sabes? Te la he dado dentro, te la vuelvo a dar tercera vez. Es que, oye, hay que dar la mano. Quiero ocurrir que sí. Hay unos mínimos. Hay que dar la mano. Oye, se está dando la mano. ¿Qué pasa con Arbeloa? ¿Se está dando la mano entre la afición y el futbolista del Real Madrid? Parece que no. ¿Qué está pasando? Bueno, es que es la pregunta, porque al final creo que el Madrid durante toda la temporada ha tenido un problema y seguimos sin saber cuál es. Xabi Alonso no era. Xabi Alonso... Ay, Dios mío. Xabi Alonso no era. El entrenador creo que no es. Traes un nuevo entrenador, intentas meter cosas nuevas, porque las cosas como son. Pruebas de nuevo a sacar a Mastantuono en lugar de Rodrigo. Cambias cosas. Camavinga lateral izquierdo. Camavinga lateral izquierdo. Y da absolutamente igual. La imagen del Madrid sigue siendo la misma y sigue siendo muy, muy mala. O sea, yo creo que ahora mismo el madridismo está en un estado de desilusión tremenda. Yo creo que la forma de ver un partido de forma previa es... Bueno, pues va a jugar el Madrid hoy. A ver qué pasa. Si gana, pues bien. Y si no, pues otra debacle más. Y entonces, que es que al final lo piensas. Y sí, y el Madrid, bueno, tiene que jugar el siguiente partido contra el Benfica. Y tienes miedo del Benfica. De a ver qué va a pasar. Está a un punto del Barça, pero... me parece que está años luz. Yo, mira, eso del punto del Barça, que es evidentemente es un objetivo, o sea, sí, pero creo que demuestra, es que creo que los dos partidos de fin de semana del Barcelona y el Madrid demuestran el nivel bajo de la Liga Española. El Madrid hace un partido pésimo, o sea, el Rayo tampoco hace un muy buen partido, pero bueno, al final juegas en el Bernabéu, eres el Rayo, estás esperando por el descenso, es lo normal. Pero el Madrid hace un partido pésimo, pero consigue ganar. Y ya van varios partidos que consigue ganar haciendo no espectaculares partidos. Véase, por ejemplo, el partido del Levante, que creo que es mejor que el de Rayo, pero tampoco es bueno. Pero claro, es que la Liga, el nivel que tiene es ese, y por eso los equipos ganan, y por eso el Madrid consigue tantos puntos a pesar de no estar jugando bien. El Barcelona juega contra el Elche, falla lo que no está escrito, o sea, falla, pero de verdad, es una barbaridad. Hace un muy buen partido, evidentemente mejor que el de Madrid, pero falla muchísimo, y aún así no consigue sacar puntos el Elche, porque te meten 3. Y estamos hablando de uno de los mejores equipos que juegan en esta liga. Entonces, el nivel de los equipos españoles es tan bajo que a nada que tengas 3-4 cracks, como tienen evidentemente Real Madrid y Barcelona, es que es prácticamente imposible sacarle puntos. Sí, pero creo que son situaciones distintas. Es decir, no, por supuesto, como madridista, ojalá tener el problema que tiene el Barça. Que vale, que el Barça me parece que hizo, ¿cuánto? 28 tiros. Es una barbaridad. Es una barbaridad. Pero... Y además ocasiones clarísimas. Y muy claras, pero que aún así marcas 3 goles. Y aún así te vas con una sensación de autoridad bastante potente. El Madrid da la sensación ahora mismo de que independientemente a quién pongas delante... no partes con esa autoridad. No. Partes por historia, pero no por juego actual en absoluto. Es que parece que no funcionan las cosas. Llega Vinicius, te marca un golazo. Sí, un golazo. Las cosas como son, es un golazo. Y adiós. Y ya está. Y ya está. Pero es que piensas en Vinicius, piensas en... Bueno, es que Mbappé es verdad que poco se le puede achacar esta temporada, ni Mbappé ni a Courtois. Pero es que no funciona nada. Es que yo estoy ahí con lo que estás diciendo, estoy en ese punto porque no tienes la sensación, por ejemplo, algunas temporadas que ha habido del Madrid, las que no ha estado bien, pero ha ganado Champions incluso, sí. Pero dices, mira, no está bien este otro, pero este sí que está bien, Vinicius está espectacular, Benzema en su momento. O sea, quiero decir que había jugadores... Yo sí tengo la sensación de que no hay ningún jugador, salvo quizás Mbappé, pero por los goles, porque tampoco es un jugador que
que vaya a crear un juego, una barbaridad de juego. Por ejemplo, yo considero que Vinicius, cuando está bien, aporta más al juego del Madrid que Mbappé. Sí, no a sí. los goles, no al partido, pero sí además al juego. Sí tengo la sensación de que vas puesto por puesto y no veo a nadie bien. Incluso al principio de temporada, pues había algunos que sí, Hause, Militao empezó muy bien, Tchouaméni tenía momentos también Sí. muy bien, pero es que ahora mismo es que no veo a nadie en el Madrid estando bien. Es que yo creo que la diferencia con otras temporadas es que al menos el Madrid tenía ese componente de sangre, de pundonor, de venga, vamos a sacar la situación, incluso aunque no estemos jugando bien, incluso, venga, que se puede. Ahora no. Es que ahora Falta un ves poco. a todos y cada uno de los jugadores sin sangre, sin nada. Entonces, por eso te digo que el ver eso es lo que propicia los pitos en el Bernabéu y el ver eso es lo que propicia que los aficionados madridistas digan, bueno, pues a ver qué rival toca, porque independientemente de quién toque, está claro que vamos a sufrir. No, está claro, además, ahora tienes descanso, Sí. no intencionado, porque evidentemente querrías estar en Copa, pero no puedes estar, porque perdió contra el Albacete, tienes descanso, te viene el Benfica, pero es lo que tú dices, o sea, en la cabeza de cualquiera dices, bueno, tenemos ahora descanso, tal, pero jugamos contra el Benfica, rival fácil, pero es que creo que lo ejemplificas muy bien con lo que estás diciendo. Es que da igual quién juegue, te va a crear problemas. Esto pasó en una temporada también al Barcelona, de esta misma temporada Sí. estoy hablando, en la que te llegaba la época del Brujas, que viene aquí y pega una rajada tremenda, porque daba las sensaciones de que cualquier equipo te creaba problemas. Y creo que pasa un poco en el Madrid. Si quieres, vamos con el Barça. Venga. Gana el partido, crea muchísimas ocasiones, pero le falla la puntería. ¿Crees que puede ser peligroso este fallo de puntería? ¿Es puntual? Porque ya pasó contra el Real, ya pasó contra el Elche. ¿Es puntual este fallo de puntería o puede perjudicarle de cara ya no a una liga, pero sí a una Champions? Yo, sabes que lo llevo diciendo desde principio de temporada, que es un Barça que a mí me huele a títulos, tío. Que hablando de temas, sensaciones y demás, creo que es un Barça que va a ganar títulos esta temporada. Que el problema de la puntería está ahí. Sí, por supuesto. Pero creo que de verdad las piezas funcionan. Y hablábamos de Pedri, de Dios, viene ahora un mes de baja de Pedri, va a sufrir mucho el Barça. Bueno, va a sufrir mucho el Barça a nivel puntería, porque al final está sacando los partidos, lo está sacando bien. Entonces yo creo que es un problema temporal, como todos los equipos tienen durante toda la temporada, pero que el Barça lo está sacando sobradamente y que sí, que esto va a acabar con un final fantástico para el Barça este año. Es que es curioso, que yo mientras te lo comentaba, mientras estabas hablando, lo estaba pensando, que hablamos de un problema de puntería del Barça cuando los últimos 2 partidos ha metido 7 goles. Claro, es que encima es eso. Claro. Pero es tremendo, ¿no? O sea, crea tantas ocasiones el Barça en muchos partidos que como falla tanto, parece que dices, oye, aquí hay un problema. Sí, sí. Y mientras te escuchaba hablar, decía, joder, pues que ha metido 7 goles en 2 partidos. Contra rivales, bueno, es verdad que no tremendos, pero bueno, al final juegas fuera de casa contra el Elche y juegas en casa contra Copenhague jugándote el top 8. Total. Que podrían ser 2 partidos que se te podrían complicar. No se le complican, evidentemente, y mete muchos goles. Pero yo sí que tengo la sensación de que todavía está faltando, ¿no? Y en Liga, como digo, no creo que te vayas a crear un problema. Pero es que en Champions es que veo a los equipos españoles, tanto al Madrid como al Barça, porque de la Leti ya no hablo, ahora si quieres hablamos de ellos, los veo tan lejanos a los top europeos, tan No, eso lejanos por al supuesto. Arsenal, tan lejanos al City, tan lejanos al... Incluso no estando en buenas dinámicas, ni el City ni el PSG están en buenas dinámicas, pero yo lo veo tan lejanos que me cuesta verlo. Eso por supuesto, pero también te voy a decir una cosa como nota positiva tanto para los aficionados del Barça como para los aficionados del Madrid. Creo firmemente que en el fútbol también existe la cuesta de enero. Sí. Que hay un mes, Sí. que es enero-febrero, en el que los equipos es cuando peor juegan y que si consigues solventar esos 2 meses, los prospectos de que acabes la temporada con una sonrisa son bastante buenos. Entonces quiero decir, que te encuentres en enero y el problema del Barça sea la puntería, habiendo metido 7 goles en los 2 últimos partidos, no es malo en absoluto. Y por contrapartida, venga, para animar un poco al aficionado Lo necesita, madridista, yo creo. que se necesita. Al final se están sacando. Es verdad que de ¿Estás aquella vivo? forma, sí, estás vivo, pero el Madrid se ha guiado por eso, por ir sacando partidos estos últimos años, y al final eso es lo que ha hecho que el Madrid compita por títulos. Entonces, calma, tanto para los aficionados culés como para los aficionados madridistas. Calma, que es la cuesta de enero acabado, y ya verán cómo ahora la cosa va a ir mejor. Quien no necesita calma es el Atlético de Madrid, que terminamos Sí. con esto. Otro empate, otras malas sensaciones del Atleti, otro partido que Julián no mete. No sé qué pasa en el Atleti, no funciona absolutamente nada, los cambios no funcionan, Simeone no funciona, los jugadores que pones uno u otro no funciona. O sea, de verdad no funciona nada. Tengo la sensación de que no funciona absolutamente nada en el Atlético de Madrid. Pero llega un fichaje, se llama Ademola Lookman, viene del Atalanta. A mí es un jugador que me encanta, es un jugador que creo que le puede dar cosas diferentes al Atleti, pero que llega 6 meses tarde, porque de este jugador ya se habló se habló en verano, no sé por cuánto hubiese costado, pero me ha costado casi 40 kilos.
¿Cómo ves este fichaje rápidamente, Sandro? ¿Te gusta? Honestamente, sí. Creo que el Atleti necesita efectivos. Creo que Lookman, vale, puede que no haya tenido una buena temporada en cuanto a goles se refiere con el Atalanta, pero viene de una buena, relativamente, Copa África. Ha metido 4 goles, que son más goles de los que llevan temporada regular, que dirían en Estados Unidos. Entonces, yo creo que sí, que es un fichaje que va a venir muy, muy bien al Atleti, que es alguien que tiene pinta de dejarse el pecho y romperse el pecho, y creo que eso es lo que necesita ahora mismo el Atleti. A mí me parece que lo que mejor le puede aportar es esa chispa. Creo que al Atlético de Madrid le está faltando mucha chispa, le faltan jugadores además con ese tipo de chispa. Los que tiene no la están demostrando. Baena, Almada en algunos momentos sí, pero no del todo. Julián evidentemente no. Griezmann pues la va perdiendo poco a poco. Entonces, esa chispa, ese jugador Carrasco, ¿no? Es que creo que el Atlético de Madrid iba buscando un Carrasco años. Pues creo que podría llegar a ser Lookman. Veremos con qué ganas viene, porque se hablaba entre el Atlético de Madrid y Fenerbahce. Son dos cosas muy diferentes. El Atlético de Madrid quiere pelear por la Champions, Fenerbahce te vas a retirar y a ganar dinero. Total. Eso me preocupa un poquito. Veremos con qué actitud viene. Esperemos que sea muy buena y que pueda darle ese espaldarazo. Por si es cierto, necesita otro fichaje el Atlético de Madrid. Claro. No sé qué perfil te gustaría que fichasen antes de terminar. Un perfil, si me dijeses, este tipo de jugador que fichase el Atlético de Madrid, no un nombre, un perfil. ¿Quién sería? Quizá un constructor de juego, tío. Quizá ahora mismo creo que necesita un constructor de juego. Y con respecto al fichaje previo, y acabo rápido, habrá que echarle un buen look, man. Ay, Dios mío. Sí. Hasta aquí Deportes en Libertad. Mañana hablaremos más de ese mercado de fichajes. Chao.